Hola mis queridas amigas, amigos del guayú, del crochet en general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a mi canal, guayú y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos haciendo un bolso en técnica guayú. Estamos ya en el video 12. Y si quieres ver todo el proceso, te sugiero que vayas al video número 1 y así puedes ver el paso a paso de todo este proyecto. Y ahora vamos a tejer. Primero, antes que nada, pedir disculpas porque el video 10, por algún motivo técnico, hay una parte que no se ve. Sí se escucha, pero no se ve. Lo siento muchísimo, muchísimo, lo lamento lo más profundo. Al menos sí que se escucha. Entonces, como lo que estamos haciendo ya es repetir y repetir, espero que puedan igualmente seguir las indicaciones que se oyen, aunque no se vean, pero es que lo estoy intentando solucionar y no encuentro la forma. Lo siento muchísimo, muchísimo, de verdad. Me siento fatal, me siento fatal. Pero por otra parte, pues bueno, es un pequeño reto para mí la primera toda esta tecnología porque, bueno, en algún momento me supera. Y yo también estoy aprendiendo mucho con todo esto. No solo en crochet, pero también en manejar todos estos equipos y estas cosas. Lo siento, pido mil disculpas, de verdad que sí. Son la vuelta 39 y 40 las que al parecer no se ven. El caso es que yo sí las veo, pero no sé, en el canal parece que se elimina la imagen y entonces pues no doy con la tecla para solucionar el problema. Lo siento de verdad. Nos lo tomamos como un pequeño reto, como una pequeña tarea de concentración y de poner más atención, de escuchar y no ver, con lo cual estamos muy agradecidos por la vista, ¿verdad? Porque es un don de Dios el que podamos ver y podamos oír. Y por eso, pues, bueno, de nuevo lo lamento, lo siento. Vamos a seguir adelante con nuestro proyecto. A pesar de todas las dificultades, tenemos que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Os quiero un montón, agradezco muchísimo toda vuestra paciencia. Un abrazo grande y seguimos adelante. Comenzamos nuestra vuelta 45. La vuelta 45 vamos a comenzar de nuevo desde aquí. Vamos a repetir esta parte de nuestro gráfico. Solo la mitad. No vamos a hacer el gráfico completo, solo medio. Y lo que vamos a hacer es repetir lo que ya hemos hecho anteriormente 2 veces. Así pues, vamos a empezar con nuestros 15 puntos en azul. Y se me ocurre que como esto ya lo venimos haciendo desde el principio y ya sabemos cómo va, porque además si tenemos duda, pues podemos consultar lo que tenemos ya hecho. A partir de aquí no vamos a hacer ya aumentos tampoco, es decir, la zona en blanco la vamos a hacer un punto en cada punto. Por lo tanto, ya es solo repetir lo mismo que tenemos, la zona en blanco, un punto en cada punto, hasta completar el triángulo que estamos iniciando ahora, es decir, la mitad del gráfico. No lo vamos a hacer completo. Así que si os parece, se me ocurre que sea
a ver que lo coja yo esto bien, se me ocurre que puede dejarlo de deberes y lo vamos haciendo ya por nuestra cuenta, cada uno, porque ahora aquí ya es mucho más fácil. Y entonces podemos probar a hacerlo ya por libre, cada uno a su ritmo. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Os parece bien? Yo creo que podéis hacerlo perfectamente. Porque ya con todos los pasos que hemos dado, yo creo que pueden hacerlo sin problema ninguno. Yo sé que sí, yo sé que podéis hacerlo. Así pues, yo voy a hacerlo. Y cuando tenga el triangulito hecho, es decir, cuando haya hecho estas vueltas, 15, 13 en azul, 3 azul, 5 marrón, 3 azul, 3 azul, 3 marrón, 3 azul, 3 azul, 1 marrón, 3 azul, 5 azul, 3 y 1. Y una vez lleguemos a esta parte, aquí, nos volvemos a ver. ¿Qué os parece el reto? ¿Os gusta la idea? Yo sé que lo vais a hacer, sin problema. Así que yo voy a hacerlo y nos vemos ahora en un ratito. 3 hours later. Hola, ya estoy de vuelta. Y ya he hecho el triángulo completito. ¿Cómo les ha ido? Espero que les vaya bien. Yo sé que les va bien. Bueno, pues nada, os cuento que este vídeo está siendo un tanto accidentado. Ahora después les cuento un poquito más. Una vez hemos llegado aquí, lo que vamos a hacer es toda una vuelta en blanco. Porque ya hemos finalizado. Bien, pues ahora ya toda la vuelta en blanco. Y como ya os digo, este tutorial, no este vídeo, sino este tutorial en general, está siendo un poquito accidentado. Ay, Dios mío, vuelvo a pedir disculpas por el error del video 10. Ah, señor. Bueno, de todo se aprende, de todo se aprende y todo es un reto en la vida y ya está. Cuando el camino se pone duro, los duros nos ponemos en camino. Y para adelante. Venga, toda la vuelta en blanco. Bueno, me estoy acordando también de una frase que copié de un amigo, de mi amigo Rafa. En estos días la subí al Instagram. Algunas de vosotras ya lo habéis visto. Y me parece como muy positivo y muy interesante. Os lo muestro. Es este, dice, todos tus intentos son un éxito. Unas veces ganas y otras aprendes. Pues sí, de todo se aprende. De todo se aprende y aquí estamos para aprender, que esta vida es una escuela de aprendizaje en todos los aspectos. Bien, vamos tejiendo y damos toda la vuelta en blanco hasta llegar de nuevo aquí. Una vez hemos hecho la vuelta en blanco a todo alrededor y venimos otra vez aquí de nuevo, miramos este punto azul que tenemos aquí y justo por encima, a partir de ese punto, vamos a contar 15 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y marcamos.
Al otro lado del dibujo vamos a hacer exactamente igual. Donde tenemos el último puntito de azul y contamos 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el que hace 15 marcamos. Al otro lado hacemos exactamente igual. Y en esas marcas lo que vamos a hacer son los ojales para luego ponerle las asas. Así pues, cuando hemos llegado a este punto, vamos a quitar el marcador y vamos a hacer 3 puntos, pero sobre los hilos. Es decir, cogemos nuestros hilos internos y aquí hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora aquí abajo contamos 1, 2, 3. En el que hace 4 pinchamos. Y ya aquí tenemos un ojal hecho. ¿Sí ven? Ahí está. Seguimos tejiendo en blanco, un punto en cada punto. Aquí, así. Y vamos tejiendo hasta llegar 3 puntos antes de la señal. Porque como aquí hemos tejido 3 puntos y hemos ido en dirección al dibujo, pues ahora vamos aquí dirección al dibujo 1, 2, 3 y vamos a ir tejiendo hasta aquí, hasta ese punto. ¿Vale? Aquí ya estoy a 4 puntos de la señal. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 3 puntos sobre los hilos. 1, 2, 3. Y donde tengo la señal puesta es donde voy a retomar el tejido para seguir tejiendo. Y de esta forma ya tenemos otro ojal hecho. Ya tenemos los 2 ojales del frente. Del frente o de la espalda, de uno de los lados, vaya. Ahí, y seguimos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar a la otra señal. Ya tenemos aquí un ojal y aquí tenemos el otro. Y de estos 2 ojales, a ver que se vea, es que van a ir enganchadas las asas. Bien, vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al otro lado. Ya he llegado a la otra marca, voy a quitarla, hago este punto aquí. Y ahora hacemos 3 puntos sobre los hilos. 1, 2, 3. Contamos 3 puntos, 1, 2, 3. En el que hace 4 retomamos el tejido. Y nos vamos tejiendo hasta 4 puntos antes de llegar a la siguiente marca. ¿Sí? Porque el ojal va en dirección al dibujo. Entonces tenemos que empezarlo hacia la dirección del dibujo. Bien, vamos a tejer estos puntitos y hacemos nuestro cuarto ojal.
Y de nuevo llego a 4 puntos antes de la marquita. Vuelvo a tejer 3 puntos sobre los hilos. 1, 2 y 3. Aquí cuento 1, 2, 3 y donde tengo la marca retomo el tejido. Aquí. Y vuelvo a tejer un punto en cada punto. Hasta llegar al inicio de la vuelta, que es justo aquí, cuando empieza el dibujo. Aquí vamos haciendo un punto en cada punto. Cuando lleguemos al ojal, pues seguimos igual, lo mismo. Vamos tejiendo un punto en cada uno de los puntos que hemos utilizado para crear el ojal. De igual forma. Así, de esta forma no perdemos puntos y sigue el tejido tal cual. Bien, vamos a hacer esta otra vuelta completita. Hemos empezado aquí. Este es el lado en que cambia la vuelta en el dibujo. Vamos a hacer 2 vueltas completas en blanco de un punto en cada punto. Bueno, pues ya hice las vueltas. Aquí tenemos el ojal y tenemos ya estas 2 vueltas por encima del ojal. Ahora vamos a empezar a hacer el borde del bolso y vamos a tejer una puntilla. Yo me he quedado, perdón, que no he aclarado esto. Me he quedado aquí en el canto del bolso. A ver que lo veamos. Aquí. Para que el cambio de vuelta no se note mucho. No me he venido hasta aquí el principio, sino en el borde. Y aquí vamos a empezar a tejer una puntillita. Muy fácil. Es muy fácil, pero queda muy bonita. Vamos a empezar haciendo y ya sin los hilos internos. Esto los vamos a dejar aquí. Vamos a empezar a tejer un punto bajo. A ver que me ponga bien, que lo podamos ver. Empezamos haciendo un punto bajo. En este mismo punto vamos a hacer un punto medio alto. Es decir, cogemos la lazada, pinchamos en el mismo punto. Tenemos aquí 3 lazaditas en la aguja. Las sacamos las 3 al tiempo. Si se dejan. Así. El siguiente punto va a ser un punto alto. Punto alto es cogiendo la lazada, en el mismo punto pinchamos. Ahora tenemos aquí 3 lazaditas, sacamos 2 nada más. Volvemos a cargar la aguja y sacamos 2. El siguiente punto es uno medio alto, igual que hemos hecho antes, sacando las 3 lazadas al tiempo. Y ahí ya tenemos una conchita. Contamos 3 puntos. 1, 2, 3. En el que hace 4, pinchamos y hacemos un punto bajo. En este mismo punto vamos a hacer un punto medio alto. Un punto alto que sacamos en 2 veces y un punto medio bajo.
que esto sacamos las 3 lazadas al tiempo. Volvemos a contar 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto pinchamos. Hacemos un punto bajo. Así es como van quedando las conchitas. Cogemos la lazada, hacemos un punto bajo, medio bajo. Cogemos la lazada, hacemos un punto alto, sacando 2. Cargamos aguja, sacamos 2. De nuevo un punto medio alto, que sacamos las 3 lazadas al tiempo. Contamos 1, 2, 3. En el que hace 4, volvemos a repetir de nuevo igual. Punto medio alto, punto alto, punto medio alto. Contamos 3 puntos, 1, 2, 3, en el cuarto pinchamos. Y así es como va quedando el borde, haciendo estas conchitas. Esto lo vamos a repetir a todo alrededor. Ya le he dado toda la vuelta con las conchitas y ya estoy en la última. Entonces la última pues la hacemos igual, un punto medio alto, a continuación hacemos un punto alto, el otro punto medio alto y ya aquí al inicio de la primera que hicimos hacemos un punto deslizado, sin cargar la aguja, simplemente cogemos y cerramos deslizando el punto. Una vez aquí ya podemos cortar esto, ya con una aguja lanera lo escondemos. Bien, pues por este lado ya hemos acabado con esto. Los hilos internos, pues una vez ya los hemos acoplado bien, a ver que lo veamos, que no nos salgamos del enfoque. Tiramos un poquito de ellos, un poquito suave, y cortamos. Y ahora acomodamos esto de nuevo. Y de esta forma se han quedado escondidos dentro y ya no se ven. Este cabito, pues como digo, con una aguja lanera lo escondemos también entre el tejido para que no se vea y quede fijado. Bueno, pues así es como ha quedado nuestro bolso, o está quedando porque no está acabado todavía. Nos falta por hacer las asas y hacerle aquí una trabillita que le vamos a hacer. Y bueno, pero todo eso ya será en nuestro próximo vídeo. Por hoy lo vamos a dejar. Yo creo que hemos adelantado bastante, dejándonos tareas para hacer por libre cada uno, ¿verdad? Y con todo esto, pues estamos aprendiendo mucho. Bueno, amigas, amigos, ¡qué alegría! Me da muchísimo gusto ver nuestro bolsito ya casi, ya solo faltan los detalles últimos. ¡Qué bien! Pues espero que les guste tanto como me gusta a mí. Me encanta, me encanta. Bueno, chicas, chicos, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.